a la casa del Señor. Vamos a dar inicio al servicio matutino, a nuestro servicio dominical. Y hermanos, pues bueno, no cabe duda, ¿verdad?, de que venimos a la casa del Señor a alabarlo, venimos a aprender y venimos también, hermanos, ¿verdad?, a agradecerle al Señor. Así que vamos a iniciar con una oración para pedirle a Dios que nos dé mentes dispuestas, corazones abiertos y que nos dé sobre todo gratitud en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, porque has permitido, Señor, que cada uno de nosotros haya dispuesto en su corazón venir a tu templo, Señor, para poder alabarte, para poder aprender de ti, para poder adorarte y también para poder agradecerte, Señor. Ayúdanos, mi buen Dios, a que no solamente en nuestras oraciones sea todo pedir y que nuestra vida se resuma en pedir y pedir nada más hacia ti, Señor, sino que también tengamos en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, el dar, el ayudar, el agradecerte y el estar dispuestos también a ser utilizados, Padre. Gracias, Padre, porque has permitido también, mi buen Dios, la vida de nuestro pastor, de su familia, Señor, y porque permites, Padre, que él haya preparado un tema, Señor, que seguramente será de mucho bien y de mucho beneficio para todos los que somos tus hijos y los que estamos dispuestos, Señor, o pretendemos y deseamos obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, líbranos de las tentaciones, líbranos del mal, Señor. Danos vigor, danos vida, Señor. Ayúdanos a ser librados de la pandemia, Señor. Y a los que se han enfermado, Padre, o están por enfermarse, Señor, ayúdalos a salir adelante, presérvales la vida, Señor. Y te agradezco, Señor, por los que hemos podido salir adelante de este mal, Señor. Todo te lo pido, te lo suplico, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, vamos a buscar en Hebreos del 6 a 10 al 12. Amén. Dios tiene bendición. Amén. Bueno, leemos todos juntos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La lectura va a ser Efesios, capítulo 4, los versículos del 7 al 16. Buenos días, hermanos. Vamos a leer Efesios 4, del 7 al 16. Cuando lo tengan, me indican con un amén, por favor. Amén. ¿Okay? Vamos a leerlo alternadamente. Inicio yo, luego ustedes y nos unimos en el 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se regulan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
conocimiento para ir edificándose en el amor. Amén. Efesios capítulo 4 y los versos 7 hasta el 16. No vamos a leer toda esa porción, porque ya lo hizo con antelación muy bien nuestro hermano Saúl durante el programa. Solamente quiero tomar ese texto como base para decirles que la iglesia es ordenada por Dios. Ese es el plan divino. Dios es el que pone el orden correcto de cómo debe funcionar la iglesia que Él ha diseñado desde la eternidad. Así es que la estructura de cómo debe estar formada la iglesia está en las Escrituras. Y no tenemos que pedir otra revelación más porque está muy clara y bien especificada. Se describe a los oficiales y se describen los deberes de cada uno de ellos. No voy a entrar ahorita en detalles de cuáles son todos los requisitos para un oficial en la iglesia, ni para cuáles son sus deberes. Nosotros lo tenemos claro en las Escrituras y está consagrado en nuestros estatutos como iglesia local organizada. Y los creyentes deben de conocer las dos cosas. Tanto lo que dice la Escritura, que es la regla número 1 para todo creyente e iglesia, como también lo que como iglesia hemos acordado que vamos a defender y vivir. Nuestros estatutos, que es nuestro reglamento de vida y de funcionamiento. La pregunta que yo quiero empezar esta mañana es: ¿por qué a menudo las iglesias no avanzan o avanzan muy lento? Podríamos abrir a discusión, a opinión, pero no quisiera que tomemos todo el tiempo del mensaje en esto. Y la principal razón, o una de las dos principales razones por qué las iglesias en su mayoría no avanzan como deberían, en primer lugar, es porque los pastores están llevando la mayor parte de la carga. Eso es realmente uno de los grandes errores que se comete en la gran mayoría de iglesias. Y yo quiero decir, no creo que sea el caso aquí en la Iglesia Bautista Autónoma Alfa y Omega Remanente Firme. Porque yo sí soy de los pastores que se atreven a delegar y a compartir el púlpito, tanto en predicación como en las áreas de funcionamiento. Involucro a personas, a miembros, a quienes yo veo que tienen capacidad e idoneidad para poder estar en esas áreas. Pero esta es una de las razones en muchas iglesias por qué no avanzan. Porque son los pastores los que quieren tener el control de todo. Y la segunda razón, que no es menos importante también, es porque los miembros no están involucrados en los ministerios. Y ahí agáchese porque la pedida fue para usted. La mayoría de los miembros no están involucrados. Y eso ya no depende de que si el pastor delega. Eso ya no depende de que si el pastor ha detectado quiénes son los idóneos para ciertas áreas. Eso va a depender de tu voluntad, de tu decisión, de tu propósito de agradar a Dios con los dones espirituales que Él te ha dado. Porque ya hemos visto y ya sabemos que Dios a cada uno, cuando menos, nos ha dado un don espiritual. ¿En eso estamos claros? Así que no es por ahí. No es porque Dios se haya olvidado de ti. Tal vez no te dio el don que tú creer tener. Porque hay algunos que piensan que tienen el don del pastorado cuando lo único que pueden ser son maestros. Hay algunos que piensan que son maestros cuando lo único que pueden hacer es exhortar. Y no es lo mismo tener el don de ser maestro, el don de presidir, al don de servir. Entonces hay que distinguir qué don espiritual Dios te ha dado.
Y la razón entonces, porque muchas iglesias no avanzan, son por estos dos factores principales. Pastores que llevan todo y que no quieren compartir, o miembros que no quieren participar en los ministerios de la iglesia. Y la pregunta que se antoja sería, ¿qué debemos hacer para que una iglesia funcione correctamente? ¿Qué deben hacer los pastores? ¿Qué debe hacer la iglesia para que se funcione correctamente? Y el pasaje que leímos esta mañana nos da una amplia gama de qué es lo que se debe hacer como prioridad para que una iglesia pueda funcionar correctamente. Les invito a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por las visitas. Gracias por la iglesia aquí presente. Gracias por las condiciones que nos das climáticamente, por las condiciones que nos das aún en pandemia de poder reunirnos tomando las medidas necesarias. Gracias por tu amor y tu perdón. Lo pedimos en Cristo. Amén. La primera cosa que toda iglesia debe de darse cuenta es que el pastor es un don de Dios para cada iglesia. Si no lo había entendido así, por eso es que muchas veces las iglesias no funcionan. El pastor es un regalo de Dios, es un don espiritual dado a la iglesia. Algunos piensan, pero ¿cómo? Esto me sorprende, yo no tenía entendido eso. Yo tenía entendido otras cosas. Yo tenía entendido que el pastorado es una profesión. Y lamentablemente está dentro de los oficios que hay en la vida secular, está catalogado como una profesión. Pero no es así por Dios. Lamentablemente las iglesias, para registrarse, para operar, están dentro del rubro que son comerciales. Y no es comercio. Pero en esos rubros tienen lamentablemente mal catalogados tanto a pastores que son profesionales o profesionistas, como las iglesias que son las comerciales. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted respecto a la iglesia? ¿Usted piensa que el pastorado es solamente por llamado de Dios o es por dedazo de los hermanos? Porque si alguno piensa que el pastorado es por dedazo de los hermanos, entonces van a poner a cualquiera, al que quiera la mayoría. Y debe ser por llamado de Dios. Y cuando la iglesia tiene conciencia de que el pastorado es por imposición de Dios o por propósito de Dios, entonces ahí ya va a comenzar a verse de una manera distinta lo que se hace en la iglesia. Hay algunas otras distinciones que hay que tomar. El pastor no es un apóstol. Lamentablemente, hoy en día, aún todavía hay iglesias que piensan que sigue habiendo apóstoles. Yo nomás les preguntaría, ¿cuándo fue que viste al Señor Jesucristo resucitado para que tú puedas ser apóstol? Segundo, ¿cuándo has hecho algún milagro para que puedas ser apóstol? Porque para ser apóstol había cierto perfil que Dios requería de ellos. El pastor no es tampoco un profeta, aunque predica. Y la palabra para predicar es keruso. Y keruso en el griego significa el que proclama verdades. Y en ese aspecto sí es un profeta, porque proclama verdades, pero no anuncia eventos por venir. Era parte de la función que los profetas también tenían. Como predicador, como proclamador del mensaje de Dios, es un heraldo de Dios, es mensajero de Dios, pero no es un apóstol ni es un profeta. Tampoco es evangelista, aunque debe hacer la labor de evangelista.
Y la labor de evangelista tenemos que hacerla todos. ¿Qué es la labor de un evangelista? Llevar el mensaje a donde no se ha predicado. Que puede ser tus amigos, tu familia, gente que viene de otros países donde tú estás viviendo, una tribu autóctona, otro país lejano de lengua distinta. Ese es un evangelista. Los pastores, según la palabra de Dios, deben de enseñar y exhortar. Esa es parte de la tarea que Dios les ha dado. Exhortar. Y la palabra exhortar es corregir aquellas cosas, aquellos aspectos en la vida que la congregación necesita ir depurando y madurando. Además, debe ser también un ejemplo de cómo servir a Dios, de cómo amar a Dios, de cómo perdonar. Debe ser un ejemplo en muchos aspectos. Los pastores deben alimentar y dirigir al rebaño. Por eso Dios ve al pastorado como un don especial para la iglesia. Y déjeme decirle, cuando un pastor no está funcionando o no está siendo tratado correctamente por una iglesia, ¿sabe lo que Dios puede hacer con esa iglesia y con ese pastor? Vaya al libro de Apocalipsis y démonos una pequeñita idea de lo que Dios puede hacer. Apocalipsis, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor. Y el mensaje a las 7 iglesias fue porque estaban descuidando muchos aspectos en su vida interna. Eran diferentes los aspectos que tenían que mejorar. Pero uno de los aspectos que Dios les decía, que si no mejoraban esos aspectos de su vida, Dios podía quitarles su candelero. Capítulo 1, dice el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mensaje de Dios a esas iglesias era que tuvieran cuidado de qué manera respondían al mensaje que esos mensajeros, ahí la palabra mensajero es ángel, y la palabra ángel en sentido metafórico es uno que lleva un mensaje. Esa es la labor del pastor, llevar el mensaje de Dios, como dije con antelación. Y la iglesia, que es el candelero de Dios, donde hay muchos reunidos, donde estamos todos los que tenemos luz del Señor, para alumbrar a los perdidos la forma correcta en que se debe vivir. Dice el Señor: si no cuidas la voz que te estoy enviando, yo quitaré la luz que tú tienes en medio de ti. Hermanos, es un mensaje fuerte lo que Dios le dice a las iglesias. Y si es un regalo de Dios, si es un don de Dios, tenemos que cuidarlo. Allá en Efesios capítulo 4, vea de qué manera Pablo inicia. Voy a leer el verso 7. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice:
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que Pablo está hablando de dones dados por Dios a este mundo. Y dentro de esos dones que Dios ha dado para funcionar y para cumplir los planes de Dios están los pastores. Así que son un don de Dios, un don espiritual para que la iglesia se beneficie con el plan que Dios tiene a través de sus ministros. La segunda cosa que debemos notar es que el pastor debe perfeccionar a los creyentes para el ministerio. No solamente es un regalo de Dios, es un don de Dios a la iglesia, sino también debe perfeccionar a los creyentes para el ministerio. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, note, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí hay dos tareas que Dios le pide al pastor que haga. Una es perfeccionar a los santos. Y una vez que tengamos un cuerpo de creyentes perfeccionados, ¿sabe qué es lo que va a ser el resultado? Una edificación. Una edificación del cuerpo de Cristo. Pero si los santos no se quieren perfeccionar, si los santos no le ven la importancia a ir permitiendo que Dios toque sus vidas en esas áreas que Él quiere mejorar, ¿cómo vamos a hacer de edificación o bendición para la iglesia? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que la tarea del pastor es perfeccionar a los santos para el ministerio? Y cuando nosotros hacemos esa pregunta, debemos estar entendiendo que aquí está hablando de uno de los deberes principales del pastor. Son muchos y variados los deberes que todo pastor bíblico debe de cumplir. Pero uno de esos, aparte de predicar, por eso estoy predicando, aparte de enseñar, cuando discipulamos o cuando damos una clase a algún grupo, aparte de orar, que es parte también del deber del pastor, aparte de estudiar para preparar los mensajes y preparar las enseñanzas que va a compartir a los que está ministrando, y aparte de aconsejar, que es otra amplia tarea del ministerio pastoral, gentes que tienen problemas de todo tipo, una de esas tareas es perfeccionar el cuerpo de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y hermanos, la palabra perfeccionar quiere decir ayudarles a quitar aquellas asperezas, aquellas áreas burdas, rudas, que necesitan mejorar o pulir para ser de mayor utilidad. Y una de las grandes exclamaciones en las iglesias y de la gente que quiere servir es que, pastor, si me enseña, yo lo hago. Si me dicen cómo, ahí estoy. Porque hay mucha carencia. Se piensa que no tenemos los dones, como bien apuntaba el hermano Saúl esta mañana, felicitando a una de nuestras hermanas, que creo que fue la Billy Graham con los jóvenes ayer, ¿verdad?
Yo escuché porras y hasta aplausos ayer ahí. Y me da gusto que se dejen usar por el Señor. No que digan, es que no puedo, es que creo que no sé. Pues la tarea es del pastor, es, ok, no sabes, ven, te voy a perfeccionar, te voy a ayudar a que mejores. ¿Cómo? Capacitándolo a través de talleres, a través de cursos, a través de discipulado, a través de seminarios. Una de las prioridades que yo como pastor en estos 40 años desde que Dios me llamó al pastorado es tomar como mi prioridad capacitar a otros nuevos discípulos. Yo como condiciones, cuando alguien me invita al pastorado, les dije como condición, yo quiero tener la libertad de poder enseñar en seminarios, poder dar conferencias y no ser solamente esclavo de la iglesia para que nomás le predique los domingos aquí a ustedes. Toda iglesia puede tener sus requisitos para su pastor. Recuerdo que la primera vez, en el primer pastorado, mi esposa y yo éramos de novios y dijeron en la iglesia, nos querían en Cuernavaca, queremos que sea casado. La Biblia no dice que para ser pastor tiene que estar casado, no, dice que un pastor debe ser marido de una sola esposa. Pero para pastorear no necesariamente tiene que estar casado. Si es casado, que sea marido de una sola esposa. Pero la iglesia en Cuernavaca quería que yo fuera casado. Pues ni modo, le dije, ¿sabe que apenas estamos de novios? Bye bye al llamado, a la invitación, perdón. Era su requisito. Y yo no podía quitárselos. Era requisito de ellos. Y así como iglesias pueden poner condiciones cuando invitan a un pastor, hay pastores que sabemos cuáles son las funciones a las que Dios nos tiene. Y yo digo, parte de yo, si yo acepto este pastorado, yo quiero ir a dar clases a seminarios, a talleres, a conferencias, a donde Dios me dé la oportunidad. Porque hay iglesias que piensan que son dueños del pastor y no dan permiso ni para que salga a la calle. Sí, que son dueños del pastor. Somos propiedad de Dios. Esa es la razón. Somos propiedad de Dios. Rendimos cuenta a una iglesia donde somos miembros también y donde tenemos un compromiso. Pero la tarea del pastor no es solamente predicar el domingo. Como dije, hay muchas. Y la principal que yo como pastor he tomado es capacitar a los que Dios quiere involucrar en el servicio. La iglesia no es ministerio de un solo hombre. No lo es. Yo como pastor a lo largo de los años he predicado que una iglesia cuando menos debe de tener 5 pastores. 5 pastores. Pastor número 1, el pastor que administra la iglesia. Pastor número 2, el pastor de jóvenes. Pastor número 3, el pastor de música. Pastor número 4, el pastor de misiones. Y pastor número 5, el pastor de la educación cristiana. Y cuando una iglesia tiene esos 5 ministerios con un líder en cada una de esas cosas, puede funcionar mejor. Y tenemos un pastor y al copastor. Tenemos 2. Necesitamos 3 más. Un pastor de música, un pastor de misiones y un pastor de educación cristiana. Nunca lo he creído y la Biblia no nos da ese ejemplo. Las iglesias tenían pluralidad de pastores. Se les llama, ve a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia no son los viejitos de 90 años. Son la gente madura, la gente capaz de poder dirigir, la gente que tiene experiencia. Esa es la connotación en la Biblia de ancianos, los que tienen la experiencia, los que tienen madurez, obvio, madurez espiritual. Porque no solamente por ser viejito ya tiene toda la sabiduría del mundo, no a veces viejitos que la regamos, ¿verdad? O que nos caemos. Por lo tanto, la iglesia no debe ser solamente de una persona. Debe adiestrar a otras personas para que ministren.
Aquí yo me he visto favorecido porque en los pocos años de nuestra iglesia he invitado a predicar a este púlpito al hermano Saúl, he invitado a predicar a mi hermano Gonzalo, en algún momento a predicarlo también entre los varones, el hermano Martín, el hermano Arturo. Otros han compartido enseñanzas. Y hermanos, lo que Dios quiere es que pueda haber más líderes que estén llevando las cargas de competencia que tiene la iglesia. Y para eso debemos adiestrarlos, ayudarles a que crezcan. Esto implica el ministerio de cualquier iglesia. Cualquier iglesia debe de multiplicarse. Si usted pensaba que esta iglesia es de un solo hombre, se equivoca. Aquí no es su servidor el que toma las decisiones finales, como suele suceder en muchas otras iglesias, que el pastor es el que nomás truena su chicote y los demás nomás agachan la cabeza. Aquí tenemos un consejo directivo compuesto de unas 7 personas. Hacemos consenso de lo que queremos hacer. Escuché hace un instante el pastor, el copastor dice: hermano, tenemos una reunión con usted como consejo, queremos hablar de usted de un tema. Perfecto. Pero esa decisión que analizamos, ¿a dónde la llevamos? A la iglesia en pleno. Y creemos que la decisión final la tiene la congregación. Eso es lo que enseña la Biblia, que la iglesia es la que toma las decisiones, pero tiene un liderazgo que asesora, que aconseja. Y esto es lo que Dios quiere, que se tenga una pluralidad de líderes. Y es tarea del pastor ayudarles a través de diferentes maneras. Hemos estado anunciando ya por algún tiempo que vamos a poner a funcionar el seminario de capacitación para líderes. El año que pasó nos quedamos ya con las fechas de arranque, por alguna razón que ya conocemos no se hizo, pero eso está dentro de los planes. Ayudar. En tercer lugar, el pastor de la iglesia debe ministrar y ayudar a multiplicarse. ¿Qué dice el versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación habla de crecimiento, habla de crecer. ¿Y qué es lo que sucede cuando una iglesia no crece? Pues no estamos involucrándonos, como dije, en el trabajo todos. Ya escuchó la sentencia que hizo el hermano Saúl hace instante, una muy sencilla. ¿Cuántos son los que tenemos ese deseo de darle gracias a Dios por lo que hace? Y volvemos a caer al mismo rubro, los mismos 4 o 5 de siempre. ¿Y la demás congregación? ¿Qué es lo que hace falta? Porque no creo que Dios no esté derramando alguna bendición a su vida. No creo que Dios se haya olvidado de usted en la semana, proveyéndole salud, sustento, casa, abrigo, trabajo, familia, hijos, amigos, hermanos, compañeros de trabajo. Dice la palabra del Señor que Él hace caer a la lluvia sobre justos y sobre injustos. Si los injustos no le dan gracias a Dios, cuando menos que se oiga algo de los justos. Pero parece que Dios hizo lo mismo que Biden, ¿verdad? Parece que Dios cerró la llave y todos están congelados. Como que no pasa nada. Hermanos, dele gracias a Dios por lo que Él permite que pase en su vida. Pero que Dios esté contento de ver su gozo en su vida personal, en su vida familiar. Dice Pablo, todo lo que Dios quiere es nuestra edificación. Note, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tanto el pastor como los miembros deben llegar a ser edificadores de la iglesia. Tanto el pastor debe contribuir con sus talentos que Dios le ha dado, como cada miembro de la iglesia tiene que contribuir con sus talentos para que el cuerpo crezca. Pero si alguno dice, no, pues yo ahí no tengo parte ni suerte, agradezca que fui.
agradezca que mandé mi diezmo. No, no se trata ni de que venga ni de que mande su diezmo. Se trata de que usted tenga contentamiento con Dios en lo que Él ha hecho en usted. Y la manera como se demuestra el contentamiento de lo que Dios ha hecho en usted es respondiéndole recíprocamente con servicio a Él. Porque nada que podamos hacer le puede pagar usted a Dios lo que Él ha hecho por usted. Nada. Cuando menos, dígale a Dios: Señor, aquí estoy. Siervo inútil soy, pero si en algo puedo hacer por ti, aquí están mis manos. Es todo lo que tengo, Señor. Observe cómo esto fue la verdad en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, capítulo 2 de Hechos, versos 1 al 11, que no vamos a leer todo el pasaje, hay una evidencia de un movimiento de creyentes que tenían un ferviente amor a Dios. Capítulo 2 de Hechos, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban como unánimes juntos. Yo le pregunto, ¿así usted está con el Señor? ¿Está usted teniendo ese espíritu de unidad? ¿Está usted en ese espíritu de armonía, sirviendo para el mismo rumbo? Tenemos planes de construir un edificio aquí. Ya tenemos esa primera pared, tenemos ya la parte de atrás, pero nos faltan 3 todavía, y niveles para arriba, y un portón que nos cuesta, ya nos dijeron, como unos 75,000 pesos, sin los permisos legales. Y si yo traigo mi ladrillito, y si este hermano trae su otro ladrillito, y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Pero si no hay ese espíritu de unidad para trabajar, si no hay ese espíritu de responderle a Dios con los dones que Él ya te dio, ¿a dónde llegamos? No llegamos a ningún lado. Y nos vamos a estar quejando siempre: ay, se nos meten por aquí, nos roban aquí, nos roban allá. Y en ti y en mí depende que este lugar esté más seguro. Aportando con trabajo, aportando con recursos, aportando con mi presencia en lo que se tiene que hacer. Dice: unánimes, unánimes. Y al final del capítulo, de ese mismo capítulo, dice el versículo 44, 2:44 de Hechos: todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe qué significa tener en común todas las cosas? Nadie decía tener cosas que no eran de su interés. No, como no, eso es de mi interés, es parte de mi interés, es parte mía. Tener en común significa que convergemos en los mismos puntos de interés, que estamos sincronizados, que estamos ahí de acuerdo. Y dice 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había una empatía con las necesidades del entorno. Empatía. Y sus recursos podían ser enajenados para poderlos poner a disposición del necesitado. No había un sentido de lo mío es mío y a ver cómo le haces tú. No había un sentido de que a mí no me metan en sus problemas. No, el problema del otro era mío. ¿Y cómo lo demostraban? Sacando sus carteras y diciendo: hermano, aquí está, yo no tengo esa enfermedad, pero ve y cómprate la medicina, que Dios te ayude. No solamente voy a orar por tu enfermedad, no, aquí está para que te compre la medicina. Porque ¿qué hacemos hoy en día? Ay, hay muchos hermanos enfermos. No, pues gracias a Dios que a mí no me ha tocado. Y sigues en tu búnker, ¿verdad? Y los que están enfermos, ¿quién los visita? Y los que están pidiendo sus necesidades, ¿quién les apoya? Ahí
Había una iglesia que sentía propias las cosas de los demás. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. No había ausentismos. Ay, ya me dice, ay, ya me tocó el pastor a mí. Pues qué bueno. No había ausentismos. No había excusas para no estar donde tenían que estar. Y partían el pan cada día en las casas. ¿Sabe qué significa esto? Una coinonía. Un compañerismo de tú a tú. No estaba el de la casa VIP y el de la casa paupérrima acá. No, había una reciprocidad. Tanto podías ir a comer a la casa de un magnate, de un hermano rico, como el hermano rico podía ir a comer ahí unos papazules en el fogón con los hermanos en la milpa. Hoy en día hay iglesias que están los de primer nivel, los de segundo nivel y la clase media. Y allá el piso era parejo. Todos tenían igualdad. Nadie se sentía superior. Qué lamentable es que diga, ay, los hermanos de carro y los hermanos de a pie. Pues los hermanos de carro deben de invitar a los de a pie para que cuando está lloviendo no se mojen y pueden decir, hermano, ahórrate el costo del taxi. No, que Dios me bendiga y ¡shum! A ver cómo le haces. ¡Shum! A ver si me alcanza. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa demostración de afecto y de calor? Por eso hay muchas excusas y por eso hay mucha gente que nos critica. Porque no tenemos empatía. No hay esa disposición de decir, aquí estoy, hermano. No tengo mucho que darte. Pero si te ayudo a ahorrarte el pasaje de aquí hasta la Guadalupe, te echo una ventana allá. Miren, estaban unánimes en el templo, partiendo el pan cada día en las casas, comiendo juntos con alegría. Juntos con alegría. ¿Qué indica ese ingrediente? Comer juntos con alegría. Que no había quejas. No había pleitos entre ellos. No había distanciamiento entre ellos. Había una coinonía agradable. Un compañerismo envidiable. No, qué malo que diga, no, fui a esa iglesia y nadie me saludó. Fui a ese lugar y ni siquiera agüita me invitaron. Fui ahí y nadie me miró, nadie me dijo, pásalo. Y ahí me quedé como alma en pena. Y dicen que Cristo estaba entre ellos y ni siquiera me demostraron que Cristo me ama. ¿Y sabes de qué manera la gente va a saber que Dios les ama? A través de tu afecto, de tu amor y tu interés en esas personas. Y además, verso 47, alabando a Dios, alabando a Dios. Había un deseo grande en los corazones de esa iglesia de darle a Dios la honra y la gloria. Y finalmente, dice, y tenían el favor de todo el pueblo. ¿Sabe qué significa tenían el favor de todo el pueblo? ¿Alguien tiene idea qué significa la expresión teniendo el favor de todo el pueblo? Playa del Carmen llegó a saber que en la calle 23 Sur, entre 100 y 105, hay una iglesia que honra a Dios con lo que predica, porque lo que predica lo hace y lo siente cuando está aquí. Me gusta, quiero ir, quiero ser parte de esa iglesia. Teniendo el favor, diciendo, no hombre, aquí es el lugar. Hermanos, qué bueno que así salieran nuestras visitas de aquí, que nuestro hermano Aurelio, que hoy está honrando, tiene 15 días que está amenazando con venir, pero me lo estaba acabando por desgracia. Con el pan diario, con mi encuentro con Dios, con la invitación aquí, con todo, ya se dio cuenta de dónde estamos metidos, hermano. ¿Y qué hace usted? ¿Cómo le demuestra su interés a las personas cuando están aquí visitándonos en la iglesia? Ganando el favor del pueblo. Nuestras palabras, una iglesia que tiene un buen testimonio
de cómo son sus miembros, de cómo es la iglesia, de cómo es la predicación, de cómo son los programas, de qué es lo que hacen, de cómo muestran el amor de Dios en la tierra. Y como resultado, mire, el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. ¿Cómo va a crecer una iglesia cuando los creyentes entiendan que el pastor es un regalo de Dios? Cuando los pastores entiendan que el deber es ayudar a perfeccionar a los creyentes para un ministerio, y cuando el pastor y la iglesia ministren y se multipliquen juntos practicando lo que Dios quiere que como iglesia sea nuestra vida diaria, orando, alabando, aprendiendo, creciendo, sirviendo, apoyándonos unos a otros en todas las oportunidades, diciendo a los hermanos: tu problema es mi problema, moviéndonos hacia donde Dios ve que están las necesidades. Y hermanos, esto es cierto. Aquella iglesia se movía donde estaban las necesidades. ¿Cómo sabían los hermanos qué hermano tenía necesidad? Dice, vendían sus propiedades y las repartían entre ellos según sus necesidades. ¿Cómo lo sabían? ¿Estando metidos en su casa nada más? En todo el año que pasó, ¿cuánto supimos de las necesidades de nuestros hermanos que tuvieron pérdida de un ser querido? Estuvimos ahí, lloramos con ellos, les dimos nuestra presencia ahí, mandamos una ofrenda para que pudieran medio solventar los grandes gastos que tenían, apoyamos a la distancia orando por ellos, les hablamos para decir: hermano, siento su problema es mío, nos movimos ahí. ¿Cómo puede una iglesia crecer así? Moviéndose el corazón a donde están las necesidades. Y Playa del Carmen es una gran oportunidad de Dios para decirles: Dios te ama, yo soy la respuesta a tu necesidad. Los primeros cristianos trastornaron el mundo haciendo estas cosas. Y así lo sabían. Ya no los querían porque eran gente que trastornaba el mundo. Así queremos que vean los diputados que somos gente que quiere trastornarlos, tanto a ellos como a los feministas. Levantando nuestra voz, orando, participando. Capítulo 17 de Hechos, versículo 6, 17:6. Dice el versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Oiga cuál era la proclama que esa turba estaba gritando ante unas autoridades: estos que trastornan el mundo, ¿qué dice? Estos que trastornan el mundo han venido acá. Qué bueno que así pudieran hablar de la Iglesia Bautista Autónoma Alfa y Omega. Trastornan Playa del Carmen, trastornan Solidaridad, trastornan el estado de Quintana Roo, perturban las casas con el mensaje de Dios, diciéndoles que Dios tiene algo que decir. Así puede crecer una iglesia. Esto es imposible si tan solo fueran 1 o 2 o 3 líderes. No sería posible. Pero cuando todos estamos involucrados, cuando todos tomamos en serio la tarea que Dios nos ha dado de ser testimonio y luz a este mundo, la ciudad se trastorna. Los creyentes se multiplican cuando todos ministran. Imagínense, la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? 3,000 convertidos. Hechos capítulo 2, no lo vamos a leer. Y si esos 3,000, cada uno ganara a otros a uno, 2,000 cuando empezó la persecución, 5,000 después.
multitudes fueron convertidas y se fueron añadiendo. De la adición de cada uno de esos grandes grupos, la iglesia creció. Todos debemos involucrarnos de manera que seamos edificantes para Cristo y para su cuerpo. En conclusión, habrá resultados dinámicos por apegarse a las instrucciones de Dios. Claro que sí. Habrá resultados dinámicos. Nuestra iglesia puede ser dinamita. Podemos nosotros cambiar las cosas. Podemos evangelizar nuestra comunidad. Podemos decirles: aquí estamos. Podemos decirle: traigo esto de parte de Dios para ti. Podemos hacer impacto en el mundo. Pero sentarnos en casa, en la comodidad solamente de tu trabajo, abajo de una tuerca nada más, apretándole y pensando que eso es todo para lo cual naciste, tu mundo no va a ser trastornado. Sigamos el plan de Dios para la iglesia con el fin de madurar y con el fin de multiplicarnos. De lo contrario, seguiremos siendo los mismos, lamentándonos y llorando, porque no hay nada más que hacer. Es tiempo, hermanos, de que se levante. Es tiempo, hermanos, de que le digas al Señor: Señor, como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ahorita no es tiempo de hacer lo que Pilato: yo me lavo las manos, inocente soy de la sangre. Ahorita no es tiempo de lavarte las manos. Ahorita es tiempo de ensuciarte las manos. Ahorita es tiempo de meter los pies al lodo, porque ¿sabes dónde están los pecadores? En el lodo. Algunos tirados en las cunetas por tanto alcohol, algunos debajo de un puente por tanta droga, algunas llevando niños que no pensaban traer a este mundo como madres solteras sin que nadie les aconseje, otros lamentando tener que estar dispuestos a tomar una daga para matarse porque piensan que ya no hay nada que hacer, que nada le da esperanza. Pero qué bueno es que pueda haber gente como Pablo y Silas que dicen: no te hagas ningún daño, aquí estamos nosotros. Y hoy puedes ser salvo tú y tu casa. Benditos sean aquellos Pedros y Pablos y Bernabés que están en el lugar correcto, donde hay gente que está necesitando que alguien les diga: pasa acá y ayúdanos. Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque tu palabra nos desafía. Tu palabra nos muestra, Señor, que hay un mundo de cosas que hacer para ti. Hemos aprendido a través de tu palabra esta mañana que el trabajo no es de un solo hombre, que el trabajo no es del pastor, que el trabajo no es de 4 o 5 diáconos en una iglesia, que el trabajo de evangelizar no son de 5 o 10 líderes en los grupos de Oanza, que el trabajo es de todos nosotros. Cada miembro, cada hijo tuyo tiene un mensaje que compartir con su esposo, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su mundo a su alrededor. Permite, Padre, que ya no seamos más insensibles a la necesidad que hay a nuestro alrededor. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra negligencia. Y hoy, Señor, aprendemos que si nos hace falta algún recurso, podemos capacitarnos. Alguien puede ayudarnos a tener una herramienta para mejorar nuestro desempeño y así potencializar lo que podemos hacer para ti. Bendice a los que ya han entendido y están involucrados. Ayúdales a capacitarse mejor. Ayúdanos a tener visión, a corregir lo deficiente para mejorar los resultados. Y a quienes nos visitan, permite también, Señor, que la palabra tuya sea un bálsamo para sus vidas. Y si aún no hay salvación en algún corazón, que puedan entender que hay un lugar muy grande en el corazón de tu Hijo, porque es en su nombre en quien te lo pedimos. Amén. Amén.
Yo quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador.